Saben ustedes que tenemos un columnista en la ciudad de Frankfurt que se ha especializado en este último tiempo en traernos personalidades, acercarnos la vida de personalidades quizás menos conocidas o en algunos casos menos conocidas por el grueso de la gente, pero que han recibido importantes premios. Y yo creo que todos los personajes a lo largo de este ciclo han sido interesantísimos. Por eso llamo nuevamente al teléfono de Frankfurt a ver si me atiende nuestro querido amigo Guillermo Atlas. Guillermo, ¿estás por allí? Hola, ¿qué tal? Acá Hola, ¿cómo estoy. estás? Bueno, Guillermo, ¿a quién tenemos en esta Hoy oportunidad? tenemos un personaje, un escritor israelí muy conocido, con una gran difusión literaria, con muchos premios, como dijiste recién en la presentación, con muchos títulos editoriales, y aparte con una personalidad muy interesante, con una biografía trágica y lamentablemente, también digo lamentablemente porque esa tragedia también le da como cierto interés particular o peculiar, Ujú. y quisiera hablar de él, quisiera hablar de Aaron Apfelfeld, ¿no? Ok. Yo esta presentación la llamé Aaron Appelfeld, el chico que tuvo que inventar una lengua, un idioma, algo Mm, así. ok. Porque él nació, ¿sabes? En 1932 nació Ujú. en la región de Bucovina, entonces era parte del reino de Rumania, una ciudad periférica en el mapa político, pero ya, no sé si te acordás, pero muy central en el mapa cultural judío de Europa. Más de la mitad de la población de esa ciudad, Chernovitz, que hoy se Sí, llama Chernovici en ucraniano, hoy es Ucrania, claro. hoy es Ucrania, hoy es una ciudad de 800.000 habitantes. En esa época la mitad de la población era judía. No era pero no era una comunidad encerrada en sí mismo, sino muy integrada al mundo europeo. Había y la lengua común en ese entonces, porque digamos estaba dentro del Imperio Austrohúngaro, volvemos al Imperio Austrohúngaro. En realidad, cuando nació Appelfeld ya no era Imperio Austrohúngaro, por eso No, dije el Reino de Rumania, Rumania, claro. pero tradicionalmente había estado inserto en el Imperio Austrohúngaro, que cayó en 1918 con la Primera Guerra Con la Mundial. Guerra Mundial, claro. Exactamente. Y en esa ciudad había escuela, y el idioma era el alemán. Había escuelas alemanas, teatros, café, era una especie de mini Viena, pero más judía que Viena, porque casi la mitad de la población era judía. Eh, Bueno, el Más que Viena, un mucho, mini Berlín sería. sí, lo que pasa que en la proporción de la cantidad de judíos era única en ese sentido. Imagínate una ciudad grande No, con digo, una porque si mitad. hablaban alemán más que Ah, sí, austríaco, sí, bueno, bueno, alemán y austriaco es la misma lengua, son, digamos, distintos acentos, es como claro, decir castellano de dialectos. Argentina o castellano de España, ¿no? Es decir, Ok. es- o sea, hay diferencias grandes, yo oigo alemán de Austria y me reconozco enseguida, pero bueno, y digamos, un lugar, digamos, de literatura, vida, digamos, realmente una burguesía judía muy consolidada. Recuerdan que en una de mis presentaciones traje para ustedes al poeta, al gran poeta Paul Celan, que también había nacido en esa ciudad y vivido en ese mismo ambiente, eh, Ujú. Paul Celan, ¿no es cierto? Y la familia de Aaron Appelfeld pertenecía a ese mundo, no vivían ni en el aislamiento ni en una situación precaria, al contrario, digamos, vivían digamos, en un nivel social, socioeconómico, cultural alto. Pero esa, como siempre, vivían dentro de una normalidad que parecía estable, como siempre, ¿no? En ese sentido, vale la pena escuchar la voz de Appelfeld al respecto, que dice, cuando tenía 8 años y medio, perdí mi hogar. Estuve en el campo, ya no tenía madre, la habían asesinado. Al principio estaba con mi padre, luego me separaron de él, me quedé solo. Después huí del campo y viví en el bosque. Luego fui a parar al submundo entre criminales. Hasta los 13 o 14 años tuve una vida dura, no la vida de un niño, sino la de un adulto. Y al mismo tiempo, por un lado estaba el horror,
pero por otro seguía siendo un niño. Por una parte, nada puede ser peor, pero por otra parte, un niño ve el mundo como una especie de cuento. Ese chiquito creía firmemente que sus padres vendrían un día a rescatarlo. Fue también esa imaginación infantil, de alguna manera, ¿no? Que lo ayudó a sobrevivir los años de persecución. Esa mirada casi mágica de un chico sobre el mundo marca casi todos los libros de Appelfeld, ¿eh? A quien los críticos incluso han comparado muchas veces con Kafka. Para, Voy a precisar un poco. En 1941, cuando Appelfeld tenía 9 años, el ejército rumano aliado a la Alemania nazi, los quiero meter un poco en contexto histórico, ¿no? Sí. Recuperó el control de la región, ¿no? Que había estado tomado por los soviéticos y luego los rumanos tomaron esa región, digamos, en nombre de la Alemania nazi, por decirlo, y la Para los violencia nazis, comenzó. sí. Exactamente, la violencia comenzó enseguida, su mamá fue asesinada, incluso cuenta que escuchó el grito de su madre antes de que fuera asesinada por fascistas rumanos, y él y su padre fueron deportados a un campo de trabajo forzado en Transnistria. Por eso dije, después él se escapó. Las reglas del mundo civil habían desaparecido, el hambre, el frío, te imaginas, ¿no? Y el Claro. miedo eran constantes, pero el chiquito logró escapar. A veces encontraba campesinos que le daban comida, otras veces lo echaban, aprendió que la confianza podía ser a veces peligrosa, perdón, Claro. aprendió que sobrevivir dependía estar permanentemente en alerta. Al fin de la guerra, interesante, fue recogido por el ejército soviético, donde trabajó como cocinero al principio. Y en esa época Europa estaba llena de personas desplazadas, sobrevivientes, sin Claro. hogar, sin familia. Appelfeld pasó varios meses en un campo de esos que se llaman desplazados, DP, Displaced Person, se llamaba en esa época, los DP, ¿no? Los campos donde acogían a los sobrevivientes hasta que encontraran, digamos, un camino donde, Ujú. a dónde ir, dónde radicarse, ¿no? Acá en Claro. Alemania había muchos campos así, y así comenzó su transición y en el 46 emigró a la Palestina mandataria, ¿no? Al mandato. Y Ujú. cuando Aaron Appelfeld en 46, con 14 años, descendió, dice él mismo, tambaleándose, dice, en uno de los, en Haifa, ¿no? Que había sobrevivido a la Shoah, pero no solo había perdido a sus padres y a su familia, sino también había perdido su idioma, ¿no? Su lengua. En su casa, en el Claro. hogar burgués y laico, ¿no? De Chernovich, se hablaba alemán. Los abuelos, a quien tanto quería, se comunicaban en yiddish. Pero la primera entrevista de prensa de su vida es interesante. Aaron Appelfeld dio una entrevista en Jerusalén en el 48 como chico, en alemán, porque ni él ni el periodista que lo entrevistó sabían hebreo. Lo Hebreo. entrevistó, y lo entrevistó y fue el famoso escritor judío de Arthur Koestler, ¿no? Arthur Koestler, que había sido miembro del Partido Comunista y después abjuró del comunismo y vivió en Inglaterra y escribió unas novelas impresionantes sobre estalinismo. Esto también sería interesante como figura, personalidad para presentarla un Ujú. día Ok. acá en este programa, ¿no? Arthur Koestler, y entonces él aparte tenía 16 años y llevaba apenas 2 años en el país y vivía, digamos, en una institución que pertenecía a la Aliyah Juvenil, ¿no? Ujú. Entonces él cuenta, Köstler vino entonces a vernos porque quería saber algo sobre los chicos que habían sobrevivido a la Al Shoah, holocausto, claro. al holocausto. Y los jóvenes debían olvidar el pasado, cuenta, lo más rápido posible y convertirse en nuevos judíos. ¿Qué debía ser exactamente un nuevo judío? No estaba del todo claro, ni para Köstler ni para Appelfeld, ¿eh? Pero al parecer Claro. tenía mucho que ver con la agricultura, el servicio militar, el fortalecimiento físico, ¿no? Ujú. Eh, en uno de sus libros, Appelfeld, uno de sus libros más importantes, El hombre que no dejó de dormir, que publicó creo en el 2012, Appelfeld regresó a esos años de la Aliyah juvenil, aquel tiempo en que los educadores israelíes, a veces con una ingenuidad, casi yo diría, Marcos, una ingenuidad conmovedora,
hicieron todo lo posible para transformar al muchacho de Chernobyl, que se llamaba Erwin Appelfeld, en un Tarzán israelí. Köstler cita, esto es una cita de Köstler, que querían convertir al pibe en un Tarzán. Pero Claro, mientras bueno, que, se entiende claro, porque hay ellos que entender querían, el contexto histórico, ¿no es claro, cierto? había una necesidad muy grande de hebreizar toda la sociedad inmediatamente, lo antes posible, Es, para poder unificar, porque por no solo supuesto, venía como había llegado él, sino que venían llegando gente de todos lados, con diferentes exactamente. idiomas, y Kibutz empezaba a ser Galuyot, como se dice en hebreo, ¿no? claro, empezaba a ser el crisol este de Eh, eh, razas exacto. Sí, que de es este, procedencias y culturas, exactamente, claro, ¿no? claro. Y a partir de Y los 50 todavía más, incluso. Pero bueno, hasta hoy en este, día es así. hasta hoy en día es así, estoy seguro. Y lo que Sí, pasa es que a principios de los 50, cuando llegaron los yemenitas y los iraquíes y esto y aquello, fue una cosa impresionante, está claro. claro. Y yo también lo entiendo en el contexto histórico, ¿eh? No solamente uno es crítico por un lado, pero es como, claro, siempre dicen, todos somos inteligentes con el diario del lunes, exactamente. Pero bueno, Eh, es era así. muy difícil, mirá, era muy Era difícil. difícil, Incluso, era bueno, difícil. yo supongo, bueno, no sé si recordás que entre los hitos de esas estupideces está que no le permitieron a los Beatles venir a Israel porque Por supuesto, iban a ser una mala influencia para la juventud israelí. exactamente, y aparte, Este, digamos, la negación del galú de la diáspora y eliminar todo el idioma, los idiomas sí, diaspóricos y todo eso. Pero es exacto. exactamente, pero dice en su recuerdo, también dice que, digamos, que en el 48 los israelíes lograron derrotar a 5 ejércitos árabes, pero fracasaron rotundamente en la reeducación de este chico que se llamaba originalmente Erwin como su alter ego en la novela, ¿no? Ujú. Appelfeld comprendió finalmente que todo intento de convertirlo en un nuevo judío sin pasado diaspórico solo podía conducir, en realidad, digamos, a una pérdida de su propia identidad. Así Claro. como el Erwin de su novela sueña como con regresar a su ciudad natal y a la casa de sus padres, también Appelfeld, el mismo, el Ujú. autor de esa novela, evoca en cada uno de sus libros el mundo de su infancia y la juventud en la diáspora. Dice, cuando me siento y escribo y estoy en mi casa y mientras tanto yo no tengo una sola casa, sino todo un barrio, porque he escrito ya 40 libros. Ese barrio llevo a mis tíos y mis tías, primos y primas, a todos los amigos de mi padre y de mi madre, a todos los comunistas, liberales, Mm. anarquistas, sionistas y religiosos. Intento escribir sobre 100 años de soledad judía, dijo. Claro, Eh, claro. eh, Es que en realidad, ¿sobre qué podía escribir él si su historia no estaba en el lugar donde él estaba? O sea, su historia no exactamente. estaba en el mismo Israel, su historia venía de antes. Aparte, estamos hablando de un chico si seguimos el relato que vos contabas, un chico que a los 9 años estaba en un campo de concentración y se escapa y pasa a vivir una vida clandestina, que es una cosa interesantísima, digamos, desde el punto de vista sociológico o Por humano, si supuesto. uno quiere. Por un lado decís enriquecedor, es terrible, es una vida Es eh, terrible. Y por terrible, un otro pibe de nueve lado, años sin recursos, sin terrible. Una preparación, historia terrible. enfrentar al mundo, o sea, tener que comer, tener que... eh, Exactamente. Y él, digamos, su terapia fantástica fue la literatura. Y una literatura maravillosa. Yo leí varios libros de él y ujú, realmente escribía muy bien. Realmente, aparte, es muy atrapante su literatura. ujú, Eh, en Israel, donde su primer libro apareció en 1957, creo, pero tardó mucho justamente por esto que estamos hablando, Marcos, de ser ujú, aceptado. No se valoraba su lenguaje claro. claro y lacónico, ni se le concedía el derecho de escribir novelas en lugar de informes fácticos sobre los años de la Shoah, ¿no? Es decir, eso cambió recién mucho después, dice. La mayoría de los sobrevivientes han muerto y sus hijos no saben nada sobre sus padres, contó en los últimos años de su vida Appelfeld. Entonces vienen a mí, leen mis libros, para ellos yo soy, por así decirlo, el padre y la madre. Quieren entender, también quieren entenderse a sí mismos, contó en esa entrevista.
Una claro. historia que Aaron Appelfeld nunca se atrevió a escribir. Mira qué interesante, es el reencuentro con su papá, a quien volvió a ver inesperadamente en Israel a fines de los 50. ¿Sabes Wow. que sí, no sabía uno del otro? La mamá había sido asesinada y él pensaba Sí, que su papá también, y se reencontraron en Israel. ok. Sin embargo, la imposibilidad de Apple para describir ese encuentro en un libro corresponde al gran escritor que es: el arte, dice, no consiste en hablar, sino en crear un espacio en el que reina un gran silencio. Mira qué frase, ¿no? Es Uf. decir, tremendo. Y el hebreo no era su lengua, sin embargo escribió en hebreo, ¿eh? Su lengua era Estamos el alemán. hablando que él escribe, él llega en el 46 a Israel y en el 57 larga su primer libro. O sea, estamos hablando de 11 años le llevó Sí, a él poder manejar el idioma de alguna manera. Debe haber muy sido bien, y hablaba un un idioma hebreo muy, perfecto. Después, muy un hebreo básico, ¿no? perfecto. Claro, En lo que principio. pasa es que, claro, a él le ayudó también que era muy, muy jovencito, ¿no? Muy Claro, claro. chico. Eso también le da esa flexibilidad. No, no, él, digamos, obviamente escribió toda su obra en hebreo, jamás escribió su obra en alemán, ¿no? Eh, el hebreo no era exactamente su lengua materna, eh, pero esa lengua estaba asociada, el alemán en realidad estaba asociada para él, aparte de ser la lengua de los asesinos, era la lengua del mundo perdido en general. No Ujú. podía escribir más en ese idioma. Claro. Para él aprender hebreo fue un proceso lento porque no tenía educación formal, no tenía una base lingüística sobre la cual apoyarse. Cada Claro. palabra era nueva, cada frase exigía un esfuerzo consciente. Presa, yo creo que, Marco, yo creo que esa dificultad le dio una relación distinta con el lenguaje. Para él no era el hebreo una lengua automática, por eso es que estamos hablando, era una Ujú. lengua elegida. Él eligió el Claro. hebreo. Y esa elección le dio como también una cierta distancia que le permitió escribir sin quedar atrapado a la lengua de su infancia. Con el Ujú. tiempo el hebreo realmente funcionó perfectamente como su lengua literaria, ¿no? Ujú. Eh, Él siempre, digamos, empezó con textos muy cortos, no intentaba reconstruir el holocausto, no eran testimonios en el sentido convencional, fragmentos, empezó a escribir escenas, situaciones. Ujú. Por eso lo han llamado muchos críticos como una especie de poeta de la Shoah, pero a él nada le irritaba más que lo llamaran así. Él no quería para nada ser Claro. encajonado, encasillado así, ¿no? Eh, el libro, Claro, que a mí, porque suena lírico, eso suena como una cosa como una especie, dulce. como una banalización suena, ¿no es Sí, 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 cierto? como una bajada de precio, ¿no? También. Exactamente. Y yo recuerdo una novela fantástica de él, que se llama Badenheim, que es el nombre de un balneario, y se desarrolla, describe una ciudad donde la mayoría de los visitantes, digamos, una especie de Miramar de la época. La mayoría de los, digamos, eran judíos los verañantes, ¿no? Sí. Iban a pasar el verano. Y aparte, obviamente, con toda la tradición de esos verañantes judíos, había conciertos, había, Mm, digamos, actividades culturales en ese verano, ¿no? Conversaciones. Pero poco a poco, en esa novela empiezan a notarse elementos que no son normales, pero todos intentan como mantener la normalidad. Y esa novela que no describe la catástrofe inminente, relata la incapacidad de ese grupo de veraneantes de percibir lo que está por llegar. Casi al final del libro, la familia de él, o la familia de él, yo digo de él porque tiene rasgos muy claramente autobiográficos, aunque en el libro claro. no dicen, ¿no? La familia regresa antes de lo previsto y el narrador del libro, yo digo él, pobre, no, a lo mejor no es él, pero recuerda décadas más tarde los ojos furiosos llenos de odio del cochero que los llevaba, el Goy, el campesino, que de alguna manera el odio. De vuelta a Chernovitz, a su casa, el niño empieza a intuir, pero su madre lo toma en brazos en esa novela y le dice con mucha esperanza: la guerra todavía está lejos, querido, hoy te voy a hacer una comida rica para vos que la vas Mm. a recordar mucho tiempo, ¿no?
Es una novela impresionante que les recomiendo especialmente, que me parece El nombre de es vuelta. Badenheim, Badenheim, que es el nombre, es un nombre propio de la ciudad. Ujú, ¿Mm? Ok, ok. otro libro, Chile, el Ujú, nombre de una chica, una niña abandonada durante la guerra, aprende a sobrevivir sola. Otra vez, ¿no? Su vida. No hay dramatización excesiva. La novela sigue los gestos mínimos de la supervivencia cotidiana, ¿no? La tensión, el miedo. Después hay otra que se llama Bartfus, el inmortal, que ya se sitúa en Israel después de la guerra. Su protagonista es un superviviente que no logra integrarse. La supervivencia no ha restaurado la continuidad de su vida. La ruptura persiste. Muchas de esas novelas no intentan explicar el holocausto, pero sí el impacto de esa barbarie en la conciencia de la gente. Claro, Cómo es muy autobiográfico también, ¿no? exactamente. ¿De qué manera, es decir, no, no, es decir, de qué manera la catástrofe, esa bestialidad, actúa como elemento en la conciencia de la gente, y digamos, Ujú. en el estado de ánimo, en muchos aspectos, ¿no? Por eso, claro, digamos, su prosa es contenida, digamos, de alguna manera. Eh, yo no sé, digamos, con el tiempo él se convirtió en uno escritores centrales en la literatura hebrea, a pesar de que al principio Así no fue es. bien recibido. Estudió en la universidad, después estudió en la Universidad Hebrea, después fue Ujú, profesor, enseñó literatura, y no solamente que publicó muchos libros, recibió el famoso Premio Israel, que es el reconocimiento más alto del país. O exacto. sea, estamos hablando de una persona Él estudió en Jerusalén, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y después dio clases en Beersheba, en el Negev, en exactamente. la Universidad de Ben Correcto, a la Gurión. Universidad Ben Gurion, Ujú, exactamente. ok. Que después Bueno, tomó el nombre. siguió recibiendo premios Sí, sí, muy a lo largo, significativos de toda su también, carrera, de toda también en su Estados carrera. Unidos, ¿no? Y acá en Europa, impresionante, acá en Alemania, muy leído, muy querido, muy comentado, estuvo Ujú, muy presente, sobre todo, digamos, sin exagerar, a partir del 2005 así, hasta su muerte y después que se publicó post-mortem algún libro de él, eh, muy presente, ¿no? Se tradujeron casi todas las obras de él, ¿eh? ujú. Eh, Y él es de, fallece en el en, 2018. en el 18 muere él. Ujú, Pero su obra, sin embargo, a pesar de todo, no tuvo un carácter así patriótico. Él en realidad continuó explorando la experiencia del desplazamiento, la pérdida, la reconstrucción ujú, incompleta. No es que fue un viva la patria, obviamente muy judío, muy israelí también, muy ujú, identificado, un hebreo impecable. En su autobiografía, incluso Historia de una vida, abordó su propia infancia en forma directa. Pero el tono también muy sobrio, ¿no? No hay los hechos aparecen sin dramatización. Después tiene un libro que se llama Adán y Tomás, escrita para lectores jóvenes, creo que a partir de 10 11 años, que justamente gracias a esta presentación, cuando me preparé para esta presentación, ujú, descubrí que había una librería de anticuario un libro en castellano de este libro de Adán y Tomás. Se lo ujú, compré, todavía no me llegó, para que se lo quiero regalar a mi nieto. ujú, eh, ¿No? Que aparece el motivo central de su vida. Dos niños escondidos en el bosque, organizando su supervivencia, ujú, tras ser enviados allí por sus madres para escapar del gueto. Adam y Tomás construyen un refugio, encuentran comida y se apoyan mutuamente durante un duro invierno. Y forjan una profunda amistad y resistencia, bla, bla, bla. Pero me parece un libro que es lindo también porque cuando yo tenía la edad de mi nieto, leía cosas similares, digamos, y también eh, La- contribuyeron a mi conciencia judía y humanista, de algún modo, las ¿no? aventuras de... No, yo me acuerdo que había un libro que en esa época la AMIA publicaba obras fantásticas, había uno que se llama El Estandarte de Judá,
Entonces, de chicos que, por ejemplo, peleaban en el gueto, la brigada Tapa azul con un Mogen David ¿sabés en qué? ¿no? Creo que era azul, lo que pasa es que lo tengo todavía, pero sin Con, tapa, pobrecito. con un Mogen David en la tapa, me parece. Exacto. Claro, y ese libro con la brigada subterránea que se organizan para luchar el levantamiento del gueto, imagínate esos héroes para mí, Mordejai, Anilevich y todo eso, ¿viste? Tenían una fuerza Claro. impresionante. Claro, la generación actual le cuesta más, pero algo quiero también dejar también para los chicos, también algunos valores uno quiere transmitir. ¿No es cierto? Ahora, yo El, digo, Aarón, cuando vos comentabas que no se hace historiador de su época de no, adulto, digamos, no habla del Israel, que es el lugar donde que lo recibió en definitiva después del Holocausto, no habla de la épica, digamos, de la creación del Estado, en alguna épica entre comillas, sí, digo, sino que sigue adentro intentando sacar ese niño y su experiencia y lo que le correcto. permite, yo creo, adaptarse al hebreo y adaptarse al otro, es lo que mismo que le permitió salir a los 9 años del gueto y Exactamente. sobrevivir. Exacto, O la sea, palabra que hoy en día está tan de moda, la resiliencia. exacto, tenía una capacidad de resiliencia bastante interesante y yo creo que eso le permitió el sobrevivir a inviernos Eso por un europeos lado. y Ahora demás. la calidad literaria, eso no es solo resiliencia, sino eso es su No, bueno, capacidad propia. obviamente teníamos la suerte de que lo Que encontró encima, sí, sí, todo ese porque material lo literatura encontró. es alta literatura, ¿eh? Ahí No es está. solamente, no es que nos interese por la temática desde ya, Ujú. que la temática nos atrapa, pero aparte desde el punto de vista de calidad literaria, top, ¿no? Por decirlo de alguna Sí, manera. Un gran, gran escritor, es decir, pero no lo digo solo yo, sino que ujú. realmente si lees cualquier comentario de expertos en literatura, ¿no? El último Sí, libro bueno, que aparte digo, solo pensar que tiene los premios que tuvo, premios Medici, premio nacional de literatura judía, nacional literario judío, el premio exacto, Israel, el premio Bialik, bueno, es premio miembro impresionante. honorario extranjero de la Academia Estadounidense de las Artes y la Ciencia, bueno, son Imagínate. premios No, importantes. exactamente. Como se decía antes en castellano, que no son moco de pavo. No son ojos de pavo, claro, exacto. Exactamente. Guillermo, la verdad que estoy muy contento con la llegada de Aarón a nuestro canal, a nuestro programa, porque me parece que es un buen ejemplo, ¿no? De uno de los tantos ejemplos o tantos casos que, porque algunos dicen, ¿por qué los judíos siguen dando vuelta por el holocausto? ¿Por qué siguen hablando del holocausto? Pero esos son comentarios o No, de un no, no, antisemita o de no, un ignorante. no, Perdón. no, 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 no Yo en voy a eso eso, soy no muy voy a con. eso. Ok, No, no voy a eso, no, no, escúchame, yo digo, aquel que lo dice desde la bondad, dice, ¿por qué no hablan de todo lo otro? Y hay quienes hablan de todo lo otro también, pero es importante, yo digo, para que no, aunque ya estamos notando que no ha servido, pero es importante para la memoria, para que no se repita. Estamos notando que no fue una malla de contención bastante fuerte para el antisemitismo, pero bueno, no digamos existe eso, que lamentablemente no existe. sí, En eso soy hemos bastante comprobado eso. soy bastante escéptico al respecto. Así es. Para ir terminando, Sí, les cuento, terminemos. sí, 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 si me permitís un par de Sí, palabras todavía, ¿no? sí, tienes un Eh, minuto. ok, Minuto al ¿es verdad? aire. ¿Solo un minuto? Sí. Eh, bueno, quería solamente decir que el último libro de él fue El hombre que nunca dejó de dormir, ¿no? Una novela también autobiográfica. Este, bueno, como dijimos, murió con 85 años en el año 18, dejó una obra escrita en una lengua que no había sido la de su infancia, y este hecho define de alguna manera su trayectoria. El hebreo fue el mundo que contribuyó a construir después de esa terrible devastación. Eso es lo que quería decir para terminar, porque me parece Sí, importante como resumen de alguna manera el hebreo como parte de esa, o sea, ese nuevo mundo que logra, él también contribuyó a reconstruir, no solamente los halutzim en los kibbutzim, y no ujú, solamente los trabajadores, y no solamente los otros intelectuales, sino que con su escritura y con su memoria
contribuyó y con su lengua, digamos, a Israel y al mundo literario y al arte y al mundo judío Y a la también. memoria. Y a la Eh, memoria sobre todo. yo siempre digo cuando cerramos que para mí es un lujo tenerlo a Guillermo acá en el programa, y cada vez que termina de hablar, afirmo nuevamente esa creencia de que es un placer y un gusto tenerte nuevamente acá. Nos estamos viendo, Guille, gracias. Radio Naharía, la radio. Voz y voz en castellano.